presidenta, usted ya tocó precisamente, digamos, las declaraciones, por lo menos las últimas, que ha insistido precisamente el expresidente Ernesto Zedillo sobre esto que ha dicho que la oposición y expresidentes siempre reiteran luego, ya se acabó la democracia, está por acabarse la democracia, ya casi no hay libre expresión, pero se puede manifestar libremente y así hay una serie de contradicciones. El tema también se vuelve, y ellos mismos lo han llegado a mencionar, el 27, digamos que es la próxima elección a nivel nacional, en este caso para la Cámara y para otros cargos. ¿Usted prevé que este tipo de digamos, el regreso en temas políticos, por lo menos declarativos, de expresidentes, ahora el PAN con su, pues, dicho por ellos, relanzamiento, que han dicho que van a defender y van a presumir los activos o lo positivo de Calderón, porque, pues, bueno, yo en lo personal no sé qué vayan a presumir, pero ellos dicen que van a presumir pues todo lo que han hecho, etcétera. ¿Usted ve en todo ello que vengan actores políticos pues que ya no están en la escena y que traten de incidir en lo que tiene que ver hacia el 27? Es muy probable. El relanzamiento ahora del PRIAN pues no les funcionó mucho, ¿no? Ni los comentócratas lo reconocieron. Y digo del PRIAN porque reflejan lo que fue 36 años de neoliberalismo, en donde gobernó el PRIAN. Ahora incluso recupera el PAN símbolos de la ultraderecha. Sí. Que ya en otra ocasión podríamos platicar sobre eso. Pero miren, 1988, cuando Salinas de Gortari es el candidato del PRI, y desde antes viene una ruptura en el PRI, lo que se llamó la corriente democrática, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. A ello se sumó un movimiento social muy grande, de mucha oposición por lo que estaba ocurriendo en nuestro país en aquella época donde gobernó Miguel de la Madrid, que es el primer presidente en instaurar el neoliberalismo en México. Esa elección de 1988 fue fraudulenta, tanto que tuvieron que acabar quemando las boletas para que no hubiera registro o rastro del fraude. Movilizaciones enormes en el país. Sir Salinas llega con un fraude electoral. En 1994 ocurren situaciones de mucha complejidad en la política y en la sociedad mexicana. El levantamiento zapatista, el terrible y lamentable magnicidio, asesinato de Colosio. ¿Sí? Y después Zedillo como candidato. Y en cuanto llega Zedillo a la presidencia, todo aquello que había sido México, país del primer mundo, entramos a la Organización de Cooperación para el Desarrollo, somos de las economías más avanzadas del mundo, se acabó la inflación, México entró a un modelo que lo va a sacar adelante. ¡Uah! La crisis del 94. Devaluación, incremento en las tasas de interés, miles y miles, si no es que millones de familias afectadas por esta crisis. Y Zedillo decide apoyar a los bancos, a los de arriba, a las empresas, a los de arriba, con el FOBAPROA, una deuda privada que la hace pública y que todavía seguimos pagando y que probablemente pagaremos por el resto de la historia de México, por el resto del futuro.
Y los deudores, bien, gracias. Pero además, ese rescate se hace con una enorme corrupción, sin transparencia. Dice Zedillo que hubo auditorías. Aquí vino Pablo Gómez a explicar cómo esas auditorías en realidad no existieron, ni siquiera fueron reconocidas como tales. El libro del entonces dirigente Andrés Manuel López Obrador sobre el Fobaproa tiene detalladísimo a quienes nunca se debió rescatar y se les rescató en una de las operaciones más oscuras. Bueno, después de eso, hacia el año 2000, cuando termina Zedillo, vienen las elecciones y gana Fox del PAN, prometiendo un gran cambio en nuestro país. Tiempo después, el candidato del PRI de aquella época, Labastida, escribe un libro y dice en su prólogo, como lo hemos presentado aquí varias veces, que en realidad al PRI pues nunca se le apoyó, porque Zedillo negoció con Estados Unidos para que le dieran un crédito para resolver el problema de la crisis económica del 94 provocada pues en esta, fíjense, de transiciones a transiciones, en esta transición entre Salinas y Zedillo, pacta él un crédito con Estados Unidos y después Labastida dice que en ese pacto se pactó la transmisión de poderes al PAN. ¿Cuál democracia? Después viene el 2006, después de que Fox se traiciona a sí mismo y a lo que dijo que era con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Viene el 2006, un nuevo fraude electoral. ¿Contra quién es el fraude? Contra el pueblo. No es contra López Obrador o el ingeniero Cárdenas en su momento, contra el pueblo, contra la decisión del pueblo. Entra Calderón, la guerra contra el narco, la violencia en el país. Termina Calderón, entra Peña. También ahí hubo sus acuerdos, con una compra del voto masiva y escándalo tremendo de la compra del voto del 2012. ¿Cuál democracia? El neoliberalismo en México se impuso con 2 fraudes electorales y la compra del voto, sin respetar la voluntad popular. Así fue. Esa es la verdadera historia. Ahora nos viene a decir Zedillo, expresidente de México, responsable del Fobaproa, y quien se dice que entregó el poder por un acuerdo con Estados Unidos, hablar de democracia. Bueno, el pueblo decida quién lo gobierna. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema económico. Ellos están en contra de los programas de bienestar. Incluso se atreven a decir que son clientelares. Son derechos del pueblo de México. Hoy el pueblo de México tiene muchos más derechos de los que tenía antes. Uno de ellos se llama pensión universal para el adulto mayor o para las personas mayores. En México, cualquier persona que cumpla 65 años tiene derecho a una pensión alimentaria. ¿Qué tiene eso de corporativo si es universal? Si es para todas y para todos. Gracias a ello, hay millones de personas que pueden comer. Recuerdo un campesino en Coahuila, en uno de los eventos en la campaña, incluso por ahí debe estar en las redes, que me dijo llorando, una escena muy emotiva, un hombre mayor que me dijo,
dígale a nuestro presidente que gracias a él comemos. Sí, para millones la transformación significó una mejor calidad de vida. Para empezar, alimentación. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Eso es lo que algunos no quieren entender y quieren regresar al pasado de privilegios y corrupción. Ahora andan con la cantaleta de que el gobierno del presidente López Obrador fue corrupto. Bueno, ¿de dónde hubieran salido los recursos para todas las obras públicas y para los programas de bienestar si hubiera habido corrupción? Que si hubo un caso u otro, pues no hay impunidad. Pero en esencia, la cuarta transformación significa acabar con el régimen de corrupción y privilegios que había en el neoliberalismo o en imposición del neoliberalismo. Eso es lo que algunos no quieren entender, pero México, para bien de todas y de todos, de todas y de todos, para bien de todas y de todos, México cambió. Y eso está en el corazón de la gente. Y eso muy difícilmente se va a transformar. Entonces, ni antidemocracia, ni autoritarismo por el que luchamos siempre, contra lo que luchamos nosotros, ni antidemocracia, ni autoritarismo, al revés. El movimiento de transformación siempre ha luchado por la democracia, por las libertades, por la igualdad y por el bienestar del pueblo y su independencia y soberanía. Gracias, presidenta. Ya por último, preguntarle a propósito de todo esto que se permitió en nuestro país con estas políticas neoliberales de libre mercado, pero también se dieron a diestra y siniestra concesiones en las minas, lo que se detuvo precisamente con el gobierno del expresidente López Obrador y continúa igual. Hay el caso, ya lo había expuesto, ya se avanzó sobre la mina Los Filos, así se llama, en Carrizalillo, Guerrero. Es una empresa canadiense, Equinox Gold, que se ha ya de entrada clausurado esta mina por parte del gobierno federal, algo también inédito porque no había habido, de acuerdo al registro que hemos visto, incluso la gente lo ha agradecido, pero hay otra parte que continúa. Bueno, aquí vienen dos preguntas ya concretas. Primero, pues la gente se dedica al campo, se dedica a sus animalitos para poderse alimentar, para poder sobrevivir. Pero como les están pagando una renta esta empresa y que ahora se niega por todo este conflicto legal, hay mucha gente que está diciendo, ¿ya ahora qué vamos a hacer? Porque se tienen que resarcir estas afectaciones gravísimas a sus tierras, ya prácticamente se vuelven estériles en todo sentido. Entonces, preguntarle concretamente si se tiene planeado algún programa para dar un acompañamiento con la comunidad para solucionar esto, porque la gente, pues de por sí la pobreza en Guerrero, en varios estados en particular, como este caso en Carrizalillo, pues para poder que la empresa pues tenga que estar asumiendo el costo, porque es un costo gravísimo, un costo social, un costo de esta comunidad que piden justicia porque pues se quedaron prácticamente sin nada. Y la otra pregunta de las minas, es de este mismo tema, si usted había comentado que al primer ministro canadiense le iba a entregar una lista, bueno, así lo entendí, si no, si me puede corregir, presidenta, de mineras canadienses que no estén cumpliendo en México
pues con la ley, con lo legal y que esté afectando comunidades. Serían mis últimas dos preguntas, presidente, y le agradezco. Sí, en el primer caso vamos a pedirle a Secretaría de Medio Ambiente que hable con las comunidades para ver cómo apoyamos. Y en el segundo caso tengo que checar si sí lo envió Relaciones Exteriores. Estoy casi segura que sí ya se envió, pero no tengo la certeza, pero lo revisamos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos por acá, vamos por acá. A ver, me acompañan.